Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. La tarde fue muy parecida a la mañana. Kota lo observó de nuevo mientras Izuku practicaba su puntería con hachas arrojadizas, porque al parecer lanzar cuchillos era demasiado mundano. Izuku ignoró al niño tanto como pudo, pero la mirada constante hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Kota se acercó mientras Izuku continuaba con su práctica. Finalmente, tuvo que ofrecerse. ¿Quieres que te muestre cómo lanzarlas?, preguntó la pelirroja. Kota lo pensó y ladeó la cabeza. No eres como los demás, ¿verdad?, dijo finalmente el niño. ¿De qué manera? La mente de Izuku repasó todas las formas en que eso podría interpretarse. Todos los demás aquí son unos idiotas. Creen que los héroes son geniales, como en las películas. No lo entienden. Tú, en cambio, Kota miró fijamente a los árboles sin rumbo, ¿has visto cómo es realmente, no? Algunos de los compañeros de clase de Izuku definitivamente iban a tener un duro despertar en algún momento. El heroísmo en primera línea y de rescate no eran profesiones tan duras como el trabajo encubierto y subterráneo, pero no iba a ser todo gloria y arcoíris como Aoyama y, seamos honestos, aproximadamente la mitad de la clase 1, parecían pensar. La gente moría con frecuencia cuando los héroes trabajaban, tal vez no gente que los héroes conocían personalmente, pero ¿qué diferencia hacía eso? Un niño muerto era un niño muerto. El dolor y la culpa no distinguían entre amigo cercano y desconocido civil al que no pudiste salvar. La mayoría de ellos solo han estado en una pelea real como máximo, una pelea real donde no sucedió nada particularmente malo, le dijo Izuku a Kota finalmente. Por pelea real se refería al combate donde la consecuencia de la derrota sería una lesión grave o la muerte. He visto cosas que ellos no han visto. Los buenos no siempre ganaban como lo habían hecho en la USG, y a veces no había ningún bueno presente para empezar. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigió Kota. Lo entiendes. Te escuché anoche. Se escuchan más gritos y suspiros. ¿Sabes lo que te va a pasar? Todos van a morir. Como perros de ataque del HPSC. ¿Lo entiendes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? Te odio. La declaración de odio de Kota no afectó a Izuku en lo más mínimo porque el niño obviamente no lo decía en serio. Le dijo te odio a Izuku de la misma manera que Izuku le dijo te odio a Chris, Kuma y Bitu a Cell. Te odio porque me preocupo por ti y desearía que no hubieras elegido este camino. Te odio porque quiero que vivas. Izuku consideró su respuesta cuidadosamente. Algunas de sus motivaciones habían cambiado o se habían vuelto más complicadas últimamente. Quería ayudar a personas como él, rastrear a personas que habían sido desaparecidas y traerlas de vuelta a la luz, pero eso era algo tan oscuro y desagradable para mencionar en una conversación con un niño pequeño, tal vez debería hablar de sueños más antiguos. Siempre quise ser como All Might, al principio porque, bueno, cada niño de 3 o 4 años quiere ser el héroe número 1, al igual que cada niño de 3 o 4 años quiere ser astronauta, luego más tarde quise ser como All Might porque, al no tener don y estar solo y ser acosado, él era el único que podía hacer que este mundo pareciera correcto, y si podía ser como él, entonces podría hacer que el mundo pareciera correcto y entonces todos podrían ser felices, realmente felices, incluso yo, porque Izuku había fingido muchas sonrisas a lo largo de los años, a menudo sin siquiera darse cuenta. Todavía me siento así. Quiero ayudar a la gente, quiero salvar a la gente, quiero ser, no pudo evitar pensar en la evaluación de False Flag sobre sus opciones profesionales, el que trabaja para asegurarse de que la vida de nadie sea tan sombría como la mía. Pero también, y este también fue un punto importante, todo el mundo siempre me dijo que no podía, y luego tuve la oportunidad de demostrar que podía, así que voy a demostrar que todos estaban equivocados, todos los que dijeron que no podía hacerlo. Incluso eso, sin mencionar la trata de personas, podría haber sido demasiado para un niño de la edad de Kota. El niño consideró al estudiante héroe, resopló y desapareció. ¿Qué le pasaba a ese niño? Parecía muy triste y muy enojado e Izuku no tenía idea de qué podía hacer al respecto. Nada, probablemente. Tristeza. Ira. Esas emociones habían estado golpeando la mente de Izuku todo el día como un cuervo en la ventana y tal vez era hora de que las dejara entrar, de lo contrario podrían atravesar el vidrio y causar todo tipo de daños. Entonces. Kuma murió. Horriblemente.
De alguna manera había logrado evitar pensar en eso hasta ahora, pero ya no podía dejarlo de lado. Lanzó la siguiente hacha con fuerza excesiva, la sangre hirviendo. All for One, con suerte, el ladrón de cuerpos de Izuku logró hacerle algún daño al bastardo. Con suerte, All Might y Nezu y sus aliados lo rastrearon y lo destruyeron. Una persona así, no solo mató a Kuma, la destrozó, e hizo que Big Weasel sintiera ese pozo sin fondo de desesperación. A Izuku le dio asco recordar cómo era sentirse tan completamente desesperanzado, como si nada de lo que pudiera hacer importara en lo más mínimo, como si fuera tan insignificante como una termita huérfana que se congela hasta morir en la Antártida. No se parecía en nada al sentimiento en su corazón cuando fue con su ejército a morir en Utapa, no. Esa rabia vengativa había sido casi energizante. Izuku se había sentido justificado. Iba a morir, pero estaba del lado correcto de la historia y marcaría una diferencia en Utapa. Pronunciarían su nombre durante siglos. Big Weasel estaba en el lado correcto de la historia, ¿no? En Utapa, al menos, donde el MLA luchó contra All for One y las obviamente corruptas fuerzas federales japonesas, independientemente de que otras partes de la guerra fueron o no totalmente inmorales, el MLA fue el bueno en esa última batalla. El aniversario de Utapa se acercaba en unas pocas semanas. Izuku debería hacer algo por ellos, por los soldados del MLA que murieron en esa batalla. No merecían todo el desprecio que la sociedad moderna les prodigó, ni la adoración confusa de extremistas amorales y violentos que no entendían ni una pizca de aquello por lo que sus ídolos habían luchado. Durante la cena, Kota volvió a entrar en la vecindad de Izuku como una especie de cometa en órbita rápida con un resplandor permanente y se sentó en una silla al borde del patio. El verdecito ya no se sentía intimidado por esto. Continuó comiendo su mediocre curry mientras Kacchan, Ojiro y Shouji le dirigían al niño miradas preocupadas o sospechosas, al estilo clásico de Katsuki. ¿Está bien?, preguntó Shouji nerviosamente. No lo sé, pero ya hablamos un poco antes, respondió Izuku. Quería saber por qué me dedicaba a la heroicidad, dado lo peligrosa que es. Ojiro lo pensó. Teniendo en cuenta la situación actual, me pregunto si perdió a algún familiar en la industria. ¿Cuál es su apellido?, preguntó Kacchan. Creo que es Izumi, respondió Izuku. Ah, sí, Waterose Duo, dijo Katsuki. Dios mío, tenía razón, ¿no? Shouji hizo una mueca. Al parecer, todos en su grupo se mantenían al tanto del lado más sombrío de las noticias sobre héroes. Pobre chico. Eso debe doler. A esa edad, a cualquier edad, en realidad, pero todos debemos parecer locos y crueles con él. Kota, tal vez al darse cuenta de que estaban hablando de él, se levantó y entró. Muy bien, escuchen, gritó Pixie Bob. Ahora vamos a jugar a un juego. Clase 1, B. Se van a esconder en el bosque a lo largo de la pista central y vamos a enviar a la clase 1, A en parejas, y su trabajo es asustarlos hasta la muerte. Monoma sonrió con malicia. Un puñado de otros miembros del 1B expresaron un entusiasmo similar, al igual que Asido, Sato y algunos estudiantes más del 1A. Después de eso, cambiamos. Te calificaremos según la cantidad de gritos que escuchemos. Los que estén en cursos de recuperación estudiarán conmigo, interrumpió Aizawa. Monoma se desanimó visiblemente. Eso era una lástima. Parecía el más entusiasta de toda la cohorte. ¿Sabes?, dijo Izuku mientras se emparejaba con Kacchan y esperaba para partir, esto parece una muy mala idea. ¿Por qué?, preguntó Ojiro. Es como pedir que alguien se pierda en la oscuridad o se caiga de un árbol. Supongo que con la habilidad de búsqueda de Ragdoll podrían evitar algunos de esos problemas. De todos modos. Te preocupas demasiado, nerd, le dijo Kacchan. Izuku no estuvo de acuerdo. Me preocupo apenas lo suficiente dada la cantidad de desastres absolutos que me siguen a donde quiera que voy. Está bien, declaró Ojiro. A veces parece ser un imán para los desastres. Oye, dijo Izuku sin morder nada. Suena mal si lo dice otra persona, intervino Shouji, pero está bien que mi gorilla se llame así. También me permiten llamarlo así, dijo Kacchan, porque recuerdo aquella vez cuando éramos 5 y estábamos comiendo harina. Basta, Kacchan, interrumpió Izuku. Ojiro ladeó la cabeza con curiosidad. Izuku tenía la sensación de que le iban a preguntar sobre la harina muchas veces antes de la graduación. 50 minutos después, mientras corría para salvar su vida de un ejército de cuchillos que avanzaban y gritaban carne, sangre. Una y otra vez por alguna razón inescrutable, Izuku gritó. Te dije que esto era una mala idea. A nadie.
Escuchó a Katsuki gritarle, pero el otro estudiante ya estaba claramente bastante distante y rápidamente se alejaba más. Imán de desastres. Izuku corrió tan lejos y tan rápido como pudo, huyendo del resplandor cada vez más invasivo del fuego azul. No podía ver nada y casi se cae de cara una y otra vez. 2 veces cayó, rodando por el impacto por reflejo y volviéndose a poner de pie sin demora. Una vez sintió que algo, tal vez un cuchillo o una bala, o tal vez un murciélago, podría haber sido un murciélago, pasó zumbando junto a su oreja. No tenía idea de quién había disparado. La cosa, suponiendo que en realidad no era un murciélago y que alguien era, de hecho, responsable de ello, o dónde estaba esa persona, pero no disminuyó la velocidad y no hubo más proyectiles en su dirección. En algún momento el viento cambió y la niña verde ya no corría peligro por el fuego. No tenía ni la menor idea de dónde se encontraba dado el dolor que sentía en las piernas y los pulmones. Izuku probablemente había corrido varios kilómetros. Estaba totalmente desorientado, completamente exhausto y podía oír voces, gritos, que podrían estar acercándose. Podría ser un grupo de búsqueda de héroes, pero era más probable que se tratara de un grupo de villanos que lo habían seguido hasta allí. La niña verde también podía oír el canto burbujeante de un arroyo. Bien. Izuku corrió hacia la orilla del pequeño hilo de agua, se metió en ella y se movió rápidamente hacia abajo siguiendo la corriente. El agua empapó sus zapatillas y se estremeció al sentir el horrible olor de los calcetines mojados. Tendría que lidiar con eso. Esta era una buena manera de confundir el rastreo por el olfato o la vista. Después de unos cientos de metros, ahora seguro de que los gritos se acercaban, Izuku saltó directamente del arroyo a un arce que se inclinaba sobre el agua, trepando hasta la rama más baja lo más rápido y silenciosamente posible. Desde allí, siguió subiendo cada vez más. ¿Podría saltar a un árbol vecino? ¿Alejarse más del arroyo? Tal vez, parecía que el arce de al lado era más viejo, más grande. Saltó a la rama del árbol vecino, haciendo una mueca de dolor al oír el susurro de las hojas. Y allí. Un hueco en el tronco del árbol vecino. Estaba bien oculto por las ramas, y era lo suficientemente grande como para que él pudiera meterse dentro. Izuku se lanzó hacia su objetivo como una ardilla, o tal vez como una fosa, que descendió al agujero en el tronco y, después de comprobar que no estaba ya ocupado, se metió dentro. Esto era absolutamente perfecto. Con una disposición inteligente de los restos de hojas, sería casi imposible verlo desde el suelo. Con suerte, no lo rastrearían por el olor, incluso si lo hicieran, seguiría siendo difícil encontrarlo aquí. Nunca vio a la gente que lo buscaba, pero uno de ellos era grande. Las pisadas hicieron temblar el follaje. «Salgan de donde quiera que estén», exigió la voz ronca de un hombre. «No les haremos daño. Solo queremos hablar». «Sabemos que viniste por aquí», interrumpió la voz de un hombre más alegre. «Te vamos a encontrar, de una forma u otra. Haz lo más fácil para ti y sal ahora. No tenemos intención de hacerte daño». Izuku se quedó perfectamente quieto, respirando lo más superficialmente posible. Los villanos se movían, o parecían hacerlo. Los escuchó murmurar entre ellos, pero no pudo entender nada de lo que decían. ¿Sabían que estaba aquí? ¿Lo había descubierto algún don? ¿Estaban conspirando para derribar el árbol? ¿Esperarle? ¿Por qué siempre le pasaban estas cosas? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Era realmente una especie de imán para los problemas? Había pasado por cosas peores, ¿verdad? Atacar a Stein y esperar desesperadamente poder convencer al asesino de héroes de que dejara con vida a Ida, eso había sido más aterrador que esto. Descubrir que había sido el títere de alguien durante una semana había sido más aterrador que esto. Ser mordido por War Dog, ahora que lo recordaba, había sido más aterrador que esto. El Usk no había sido más aterrador que esto, pero había sido más o menos así de aterrador. Toda la vida de Izuku en estos días, sin saber con certeza que él era Izuku, era más aterradora que esto. Podía manejar esto. Esto estaba bien. En algún momento dejó de escuchar a los villanos por completo. En algún momento comenzó a respirar con facilidad de nuevo, sin obligarse a tomar bocanadas de aire superficiales y silenciosas. El terror de una amenaza de muerte inmediata se desvaneció ante la cautelosa tensión de un animal presa acosado pero bien escondido. Izuku se estremeció. Estaba protegido del viento, el hueco le proporcionaba cierto aislamiento y era una noche cálida, pero incluso 65 grados Fahrenheit le parecería gélidos a alguien que vistiera la ropa más ligera, estuviera empapado en el sudor del esfuerzo y se viera obligado a permanecer inmóvil durante horas. Los calcetines mojados tampoco ayudaban.
No se atrevía a intentar rectificar la situación. Prefería tener frío y estar a salvo que estar cálido y correr el riesgo de morir. Un pálido resplandor rosado invadió el escondite de Izuku. ¿Qué estaba pasando? Oh, el amanecer. Vaya, había estado allí mucho tiempo. ¿Era seguro salir ahora? No tenía forma de saberlo, haría más calor rápidamente ahora. Probablemente podría quedarse escondido aquí otras 12 horas si fuera necesario, pero ¿debería hacerlo? Habría un grupo de búsqueda buscándolo en algún momento, de eso estaba seguro, a menos que toda la sociedad japonesa colapsara de la noche a la mañana. ¿Cuándo llegaría ese grupo y qué tan difícil sería distinguirlos de un grupo de búsqueda de villanos? ¿Debería intentar regresar a la cabaña de las Pussycats? Izuku no estaba seguro de si estaba en buenas condiciones y lo suficientemente capacitado para escapar a la civilización bajando la montaña. La cabaña de las Pussycats era la opción más razonable, pero Izuku no tenía idea de si era seguro. Por lo que sabía, los villanos que atacaron podrían haber tomado la cabaña y haberla convertido en su base de operaciones. Está bien, está bien. Es hora de ordenar sus pensamientos. La cabaña podría haber sido tomada por villanos, podría haber sido ocupada por los héroes o podría haber sido abandonada. Si la hubieran tomado los villanos y él hubiera ido allí, Izuku estaría condenado. Si la hubieran tomado los héroes, estarían enviando grupos de búsqueda para encontrarlo. Probablemente llamarían a Hound si Ragdoll no pudiera ayudar. Los villanos probablemente no tenían a nadie con un don de rastreo decente o Izuku probablemente habría sido encontrado anoche. Entonces, si bajaba la montaña y los héroes estaban presentes y buscándolo, probablemente un grupo de búsqueda lo encontraría. Si bajaba la montaña y los héroes no lo buscaban, pero los villanos sí, tendría una buena oportunidad de escapar. Si regresaba a la cabaña y los héroes la defendían, se salvaría. Si regresaba a la cabaña y los villanos la defendían, estaría condenado. Si regresaba a la cabaña y estaba abandonada, tal vez tuviera que bajar la montaña de todos modos. Su plan de acción parecía claro. Debía intentar escapar a la civilización. La única pregunta que quedaba era cuándo debería empezar a caminar. Si esperaba hasta la noche, le resultaría mucho más difícil viajar, pero era menos probable que una patrulla de villanos lo viera al azar. Sin embargo, ya tenía mucha hambre, sed y estaba exhausto y, si esperaba otras 12 horas iba a estar en mal estado y era una caminata muy larga. Para tener una posibilidad decente de escapar, necesitaba salir de su árbol y ponerse en movimiento. Con mucho cuidado, Izuku se extrajo de su hueco. Sus músculos rígidos gruñeron de desagrado. Sus calcetines se habían secado de la forma más irritante imaginable. El verdinegro finalmente logró volver al suelo y, orientándose por la dirección del amanecer y la pendiente del terreno, partió en lo que esperaba que fuera la dirección del último pueblo que había visto en el viaje en autobús. La sed y el hambre le indicaron que debía ser bien entrada la tarde. En el siguiente arroyo que vio, Izuku bebería todo lo que quisiera. La necesidad de agua superaba el peligro de los microbios en ese momento. ¿Era una voz? Definitivamente lo era. Alguien lo estaba siguiendo. ¿Héroes? ¿Villanos? Los árboles de los alrededores no eran tan agradables como el arce de la noche anterior. Todos eran coníferas delgadas. Los mendigos no podían elegir. La savia rezumaba sobre sus manos y ropa, las agujas se clavaban en la piel mientras Izuku se alejaba a toda prisa del suelo del bosque. Las voces se acercaban. «Seguro que ha llegado muy lejos», dijo una voz familiar. «¿Snape?» Sonaba como Snape. «Nos estamos poniendo al día», gruñó Hound. Izuku se quedó congelado en su árbol. No bajaría hasta que estuviera seguro de que eran Snape y Hound. Los dos héroes aparecieron a la vista. «Tiene que estar por aquí en alguna parte, en lo alto de un árbol tal vez. Puede que no crea que somos nosotros. Anoche estaba ese cambiaformas con la liga. Había un cambiaformas». Snape llamó. «¿Midoriya? Somos nosotros. Recogiste 2 cuchillos míos en el examen de ingreso, ¿recuerdas?» Present Mig me presentó y dijo: «Saluda, Snape». Ojiro también estaba allí para pedir un arma. Incluso si Izuku no estaba convencido de que ese era realmente Snape, y lo estaba, la farsa había terminado. Lo habían encontrado, y eso no cambiaría independientemente de la identidad de las personas en el suelo del bosque debajo de él. «Estoy aquí», gritó Izuku. Hound y Snape levantaron la cabeza de golpe. «Vaya, te mueves rápido, muchacho». «Baja ahora mismo», le indicó Snape. Izuku bajó, haciendo una mueca al ver la savia que se le pegaba a la piel. Hound sacó una botella de agua y una barra de proteínas de su bolso.
Bebe y come despacio, aconsejó. Ahora siéntate en este tronco y veamos qué pasa con esos cortes, dijo Snape. Izuku tomó asiento y suspiró aliviado cuando el agua tocó sus labios resecos. Gracias, dijo Izuku, pero realmente no tengo nada peor que raspones por trepar a los árboles. ¿A dónde te dirigías?, preguntó Snape mientras se negaba a creer en la palabra de Izuku sobre las lesiones y procedió con un examen. Pensé que si el área hubiera caído bajo el control de los villanos, salir caminando era mi única oportunidad, y si los héroes la hubieran recuperado, probablemente sería encontrado por bueno, tú, o Undock. El consejero escolar asintió. Buena idea. Estamos a más de 10 kilómetros del albergue en este momento. ¿Está bien caminar esa distancia o deberíamos llamar a un helicóptero? Puedo caminar, respondió Izuku. Los dos héroes se aseguraron de que Izuku estuviera bien para caminar la distancia, lo alimentaron un poco más y luego lo guiaron de regreso a la cabaña. La pelirroja casi tenía miedo de preguntar. El hecho de que los héroes no hubieran ofrecido garantías de inmediato sobre el estado de su clase no era una buena señal. ¿Qué pasó?, preguntó Izuku finalmente. ¿Están todos vivos al menos? Todos están vivos, hasta donde sabemos ahora, dijo Snape. Hubo un período de aproximadamente 5 horas esta mañana temprano en el que todos creímos que estabas muerto porque una de las alimañas capturadas se jactaba de ello. Espera. ¿Qué? Nadie se me acercó siquiera, sacudió la cabeza. Me escondí en un árbol hueco toda la noche y los villanos que me buscaban nunca llegaron a menos de 20 metros. De todos modos, eso fue lo que dijo. Sin embargo, cuando llamaron al detective Tsukauchi, él sabía que el canalla estaba mintiendo y salimos a buscarlo. 6 estudiantes, suspiró Undock, están inconscientes debido a la inhalación de gases venenosos. Ida, Tenya y Ragdoll fueron secuestrados durante el ataque. ¿Qué? Ida. ¿Por qué?, exclamó Izuku. Estaban intentando apoderarse de Tokoyami Fumikage, explicó Undock, e Ida estaba absolutamente decidido a no dejar que lo hicieran. Logró liberar a Tokoyami, pero al hacerlo se volvió vulnerable. Su secuestro fue oportunista. ¿Y Ragdoll? Era el objetivo, dijo Snape sombríamente. Aunque no sabemos por qué. Tampoco sabemos qué querían de ti. Izuku podía adivinarlo. Esto dijiste liga, ¿así que era la liga de villanos?, preguntó Izuku. Sí, gruñó Undock. Shigaraki, el que tiene una obsesión enfermiza con las manos, supuestamente estaba presente, al igual que Kurohiri, el controlador de la puerta de disformidad, pero esos fueron los únicos dos que también formaron parte del ataque de la USG. El resto eran nuevos reclutas. Undock acabó cargando a Izuku los 2 últimos kilómetros, pese a las protestas de la pelirroja. Estaba bien. Agotado, sí, pero bien. Su pobre madre no había podido dormir en el último día. Izuku, que no estaba en mejor forma a pesar de una siesta en el camino a casa, apenas logró asegurarle que estaba perfectamente bien antes de desmayarse en el sofá. Vagas pesadillas lo perseguían. La más vívida involucraba a un hombre rubio con un traje recatado cuya peculiaridad la pelirroja no podía entender del todo, tratando de asesinar a Izuku en un museo, persiguiéndolo entre las exhibiciones. El perseguido ideó planes inteligentes para combatir al cazador haciendo uso de cualquier objeto que tuviera a mano, pero nada de eso pareció funcionar por mucho tiempo, terminó en niebla roja y vidrios rotos. Mientras el estudiante héroe se preparaba el desayuno a las, aproximadamente la 1 de la tarde, probablemente al día siguiente, su madre lo observaba nerviosa. Izuku, susurró, yo, no puedo soportarlo más. Nunca te obligaría a abandonar la escuela de héroes, no intentaría hacerte eso, pero no puedes transferirte a otro programa. ¿A algún lugar que sea menos peligroso? Casi suplicó. Izuku se encogió. Odiaba preocuparla, pero toda su vida iba a ser así, ¿no? Tal vez podría transferirme a Ketsubutsu, dado que me admitieron antes, pero ¿cuáles serían mis posibilidades de encontrar otro maestro, otra clase, a quien no le importara que no tenga don? Ha sido muy buena conmigo en eso, a pesar del hecho de que prácticamente ninguno de sus compañeros de clase tenía idea al respecto, y dado el tipo de carrera que voy a seguir, cambiar de escuela ahora haría las cosas realmente complicadas y extrañaría a todos mis amigos. Sé que no sería lo ideal, pero solo quiero protegerte. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pasaba los dedos por su cabello. Tal vez al alejarlo de la UA podría salvarlo de la ira de la Liga de Villanos, pero probablemente no. Por lo que Izuku sabía, él podría haber sido la razón por la que aparecieron, no, probablemente no. Si él fuera la única razón, habrían puesto recursos significativamente mayores en rastrearlo.
De todos modos, las cosas más peligrosas podrían estar en la mente de Izuku, y no había nada que su madre pudiera hacer al respecto. Lo sé, pero no puedes, y no tienes que hacerlo. Estoy aprendiendo a protegerme. En la USJ los estudiantes se protegieron entre sí hasta que llegó All Might, pero anoche escapé del ataque por mi cuenta. Intentaron con todas sus fuerzas, dadas las circunstancias, encontrarme y no pudieron. Durante las pasantías, perseguí al asesino de héroes lejos de sus objetivos. Nadie me ayudó, también lo hice todo por mi cuenta. Sé que te preocupas, y mi línea de trabajo va a ser algo por lo que valdrá la pena preocuparse, pero si alguien quiere lastimarme, voy a hacerle trabajar muy duro para lograrlo. No parecía particularmente segura, pero no presionó para que cambiara de escuela. Izuku pasó el resto del día intentando averiguar dónde estaban todos sus amigos. Ojiro estaba inconsciente, víctima del ataque con gas venenoso. Shouji estaba en el hospital para observación, pero insistió en que ya no estaba herido en lo más mínimo. Solo están siendo molestos. Kacchan había resultado un poco herido en una pelea con un villano llamado Moonfish y recién ahora estaba siendo dado de alta del hospital. A partir de este contexto y una rápida búsqueda en internet de Moonfish, Izuku tradujo un poco herido a mutilado y casi asesinado y se preocupó por su mejor amigo hasta que comenzó a arrancarse el pelo. Todavía estaba la situación de Ida de la que preocuparse, también, y no podía hacer nada al respecto. Nada. Odiaba sentirse impotente de esa manera. Había demasiados malos recuerdos asociados con ese sentimiento. No dejaba de pensar en encontrar el cuerpo de Kuma, su mente traidora a veces editando a la presidenta de su clase en su lugar. Ida ya podría estar muerta. Y no había nada en el mundo que Izuku pudiera hacer al respecto. Al universo no le importaba que no fuera justo y que no estuviera bien. No había fuerza de karma o justicia salvo la que los humanos se infligían entre sí, y los humanos eran realmente malos para hacer esas cosas bien, ¿no? Por favor, oh por favor, Izuku no le habló a nadie mientras permanecía de pie frente a su cama, contemplando las dificultades de dormir. Por favor, comadreja pequeña, no me muestres nada desagradable esta noche. Por favor. No puedo soportarlo ahora mismo. Ya tenía suficiente en su mente sin agregar el trauma de la guerra del AMLA al crisol de ansiedad. Tal vez ella escuchó porque él no soñó esa noche. Se había despertado y había seguido con su rutina matutina durante 30 minutos completos antes de darse cuenta de que el mundo había terminado y se había reiniciado mientras dormía. Izuku vio a All Might derrotar a All for One, terminando su última batalla como héroe profesional, y no sabía qué pensar. Habría sido mucho mejor para todos si uno de los edificios que se derrumbaban en el barrio Camino hubiera destrozado al arquitecto de este desastre. All for One tendría que ser ejecutado, ¿verdad? Si Moonfish llegaba al corredor de la muerte, sin duda All for One se dirigía allí. La pena capital era bárbara, pero había ocasiones en las que era la única opción sensata. Incluso en una prisión de máxima seguridad, alguien como All for One era una amenaza existencial para todos y todo lo que lo rodeaba. No podían terminar el juicio y emitir el veredicto lo suficientemente rápido como para calmar la ansiedad de Izuku. Alguien tocó a la puerta. Nerd, le dijo Kacchan, ¿vienes? El rubio tenía una cicatriz reciente y prominente en la frente, pero aparte de eso no parecía estar muy mal. Tal vez no había estado minimizando la gravedad de sus heridas. Ciertamente parecía que le habían dado el alta del hospital en lugar de escabullirse por una ventana, que era algo que la pelirroja creía al 100% que su amigo haría. ¿Ah? Se preguntó Izuku. Al hospital. ¿Kacchan no acaba de salir del hospital? Ah, para visitar a unos amigos. Está. Apenas pude ver la grabación de la última batalla de All Might. No tengo idea, Kacchan, ¿y Ida está bien? ¿Lo encontraron? ¿Qué hay de? Nadie que conozcamos está muerto, interrumpió Katsuki, al menos no todavía. ¿Todavía no? Izuku se encogió. ¿Qué significaba eso? Ingenium, Edgesot y Besgeanis resultaron gravemente heridos, dijo Kacchan. Hizo una pausa para golpear la pared, por lo que he oído en las noticias, espero que al menos uno de los tres muera, y me he encontrado deseando con todas mis fuerzas que sea Edgesot, solo porque a los otros dos los conozco, o los conozco a través de un compañero de clase, y me enferma un poco pensar en esto. All for One debe arder, gruñó Izuku. Iré contigo, solo déjame decírselo a mi mamá. Resultó que Ojiro finalmente había sido dado de alta una hora antes y Shouji se había ido a casa el día anterior.
Después de recibir finalmente una respuesta a su mensaje de texto, Izuku y Katsuki se enteraron de que su amigo con cola había sido llevado a casa y acostado por su preocupada madre. Los dos se dirigieron a la puerta de Ida. «¿Ida?», preguntó Izuku, tocando la puerta con cautela. «Pasa», respondió una voz aturdida. «Hola, ¿qué pasa?». Fosa, y Ida se decidió por el nombre de héroe de Izuku. Es más fácil de recordar. Parecía un cadáver. Era realmente inquietante ver a alguien tan pálido, como si llevara maquillaje de zombie. «Mierda, ¿qué te ha pasado?», preguntó Katsuki. «Lenguaje». Ida cortó el aire con el único brazo que no estaba conectado a una docena de máquinas. «El mismo presidente de la clase de siempre». «Te ves muy mal», dijo Izuku. «¿Vas a estar bien?». «Estaré bien», respondió. «A Ragdoll y a mí nos drogaron con algo desagradable que te hace parecer muerto y sentirte como si estuvieras muerto». ¿Estaba hablando de tranquilizantes de éxtasis? Para que pudieran tener más margen de maniobra durante las modificaciones quirúrgicas, el antídoto tiene muchos efectos secundarios extraños y tarda un tiempo en funcionar realmente. Y, ya sabes, a veces no funciona. Quiero decir, funciona. Pero a mí me funcionó. ¿Qué demonios estaban tratando de hacerte? Kacchan tenía el horror reflejado en su rostro. Parece bastante obvio y claro. Parece claro, dado que había todas las cosas Nomu en el edificio en el que estábamos. Izuku intentó acallar la parte de su cerebro que pensaba, ¿no sería realmente conveniente si un francotirador le disparara a All for One durante una transferencia de custodia? ¿Y qué tan difícil sería para mí obtener un rifle de francotirador? Seguido de sé cómo usar un rifle de francotirador. Probablemente. Parecía el tipo de cosas que él sabría hacer, aunque tal vez no se destacara en eso. Él puede tomar las peculiaridades de las personas, ya sabes, y Ida interrumpió las cavilaciones de Izuku, como lo hizo con Ragdoll. Al parecer, Kacchan no lo sabía. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué no te sorprende, Fosa?, le preguntó Ida. No te sorprende. Izuku consideró su respuesta cuidadosamente, pero no vio ningún daño. Ya sabía que All for One existía debido a mi participación en un caso. ¿Lo hiciste?, susurró Kacchan. Y no se te permitió decir nada al respecto. Por supuesto que no, concordó Izuku suavemente. De todos modos, estoy aún más contento de que me hayan elegido a mí y no a Tokoyami, porque All for One no quería mi don, pero no sé sobre Dark Shadow. Izuku sospechaba que Tokoyami no habría sobrevivido a la muerte de su compañero, o al menos habría quedado tan completamente destruido por la pérdida de su don que sería irreconocible después de eso. Eres el mejor presidente de la clase, Ida, le dijo Izuku. ¿Qué fue lo que le dijiste a mi hermano?, tarareó Ida. ¿Parte del trabajo? Vaya, el lema de False Flag estaba circulando. No fue como con Stein. Eso no fue proteger a nadie, eso fue venganza. Solo magnifica los males. Esto no fue así. No fue así en absoluto. Izuku todavía se preocupaba por Ida después de lo de Osu, incluso después de su charla, pero probablemente podría dejar de preocuparse ahora. Vas a ser un héroe increíble, Ida. Tiene razón, convino Katsuki. ¿Saben si mi hermano está bien?, les preguntó Ida de repente e Izuku no supo qué decir. Intercambió una mirada con el rubio. Katsuki parecía presa del pánico, obviamente no tenía idea de cómo debían responder. Lo lastimaron bastante, dijo Izuku después de un momento. No tenía sentido ocultar la verdad. Ocultar un hecho no reescribiría la realidad. Pero lo que hizo no fue diferente a lo que hiciste tú. Te estaba protegiendo como tú protegías a Tokoyami. Tokoyami no es responsable de lo que te pasó a ti, al igual que tú no eres responsable de lo que le pasó a tu hermano o a cualquiera de los otros profesionales heridos en Camino Ward. Fueron a morir, susurró Ida, con lágrimas brotando de sus ojos, por mí. Todos ellos, marchando a morir, por mí. No por ti, dijo Izuku con tanta brusquedad que tanto Ida como Katsuki parpadearon sorprendidos. No. En Utapa, Bitu Easel no fue a luchar por una persona. No luchaba por Destro, no principalmente. Los Mla no estaban allí para apoyar a su líder, estaban allí para morir por un ideal. Había diferentes emociones involucradas en ese tipo de sacrificio, el tipo más poderoso porque, si bien uno puede fallar irrevocablemente en salvar a una persona, los ideales nunca mueren. Aquellos que marchan al campo para hacer un punto, levantan la bandera de un dios, luchan y mueren al servicio del cielo, o del infierno, dependiendo de cuáles sean exactamente los ideales en cuestión y, a veces, de la perspectiva de uno. Los héroes que fueron al distrito Camino eran así.
Por un ideal. Por un mundo donde haya justicia y libertad y personas como All for One no existan. Eso es por lo que lucharon. Tú y Ragdoll fueron solo una parte de eso. Oh, dijo Ida, con expresión confusa. Tal vez no estuviera lo suficientemente lúcido como para tener ese tipo de discusión. Y Ida se quedó dormido de repente. Sin más dilación, dejaron que el presidente de la clase se recuperara. Voy a ver si puedo encontrar a Ganorka y preguntar por Besgeanist, le dijo Katsuki a Izuku. No los conozco, pero conozco a Ingenium. Voy a ver si puedo desearle lo mejor a él o a sus padres, respondió Izuku. Nos vemos aquí de nuevo. Katsuki se alejó a paso rápido. A Izuku le dijeron que Ida Tensei había vuelto a ser operado, compró una tarjeta para su conocido y regresó al vestíbulo para esperar a Kacchan. El rubio apareció después de casi una hora. Eso fue deprimente como el infierno, dijo Katsuki, arrastrando los pies mientras Izuku se levantaba para seguir a su amigo fuera del hospital. ¿Qué debería decir en respuesta? Probablemente nada sería lo mejor. All for Bastard lo arrojó a través de un edificio. Resulta que ser arrojado a través de paredes de concreto y ladrillo duele, no tengo idea de si vivirá, pero podría recuperarse más o menos por completo si lo hace y responde bien a las peculiaridades curativas. Alguien realmente necesita hacer que Ganorka se vaya a casa, pero ese alguien no soy yo. Me resulta difícil asimilar el hecho de que alguno de ellos pudiera morir, dijo Izuku. He visto morir a gente que me importaba. ¿Qué? Jadeó Katsuki. ¿Quién? ¿Cuándo? Bueno, no son personas que me importen a menos que yo, no necesitas saberlo, Izuku no estaba compartiendo su miedo de que en secreto pudiera ser alguien completamente diferente. Había gente que conocí cuando estaba, ya sabes, en los recuerdos. Vi a Kuma muerta. All for One la mató. Lo odio por eso, Izuku apretó los puños, incluso más de lo que lo odio por lo que hizo en el barrio camino anoche. Estaba pensando antes que realmente necesita que un francotirador le dispare durante un traslado de prisioneros, y lo necesita. Realmente lo necesita. No pueden acabar con él lo suficientemente pronto. Cálmate, nerd, dijo Katsuki con voz temblorosa. De todos modos, Izuku agitó las manos, tratando de retomar el tema de la conversación, no es que sea algo nuevo para mí, pero aún no puedo imaginar qué suceda. Edgesod no puede morir, Ingenium no puede morir, Besgeanist no puede morir, simplemente no pueden. Pero podrían hacerlo. Estar en lo correcto no significaba que sobrevivirías. Así que, había llegado a esto. No debería ser una decisión tan difícil, pero de alguna manera lo era. No era como si estuviera huyendo de la liga de villanos en el campo de entrenamiento, tratando de discernir qué curso de acción era más probable que lo mantuviera con vida. Esto no debería ser tan difícil. ¿Los traigo o los dejo? Preguntó en voz alta. Tenía 13 cuadernos y medio llenos de análisis de héroes, los registros de todo lo que había visto en sus sueños y el cuaderno de bocetos de Big Weasel, y no sabía qué hacer con ellos ahora que se mudaba a los dormitorios de la UA. No quería dejarlos en casa. ¿Y si alguien entraba a robarlos? Pasaría los días en la UA preguntándose si estaban a salvo y sería imposible comprobarlo. Su madre se cansaría rápidamente de sus interminables mensajes de texto, alimentados por la paranoia, preguntando por los divertidos diarios escondidos en una caja debajo de su cama. Tendría que explicar qué eran y, aún así, sería extraño. Si los dejaba aquí, tendría que esconderlos bien y no volver a hablar de ellos nunca más. Si los llevaba consigo no tendría que preocuparse tanto de que se los robaran, excepto tal vez alguno de sus compañeros o profesores. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera? La UA tendría la autoridad para registrar las habitaciones de los estudiantes, pero ¿cuál era la probabilidad de que la escuela realmente lo hiciera en el caso de Izuku? Probablemente bastante alta, al menos en comparación con el resto de su clase. Prácticamente se había grapado un cartel en la frente que decía sospechoso durante la conversación sobre All for One, y muchas otras veces además. Bien, hora de organizar sus pensamientos. ¿Cuáles eran los peores escenarios posibles? Bueno, los peores escenarios posibles eran los mismos en ambos casos. El edificio donde estaban almacenados sus cuadernos se quemaba hasta los cimientos en un ataque de un villano, o los cuadernos eran robados en un ataque de un villano. El robo sería peor que la destrucción. ¿Cuáles eran las probabilidades relativas de que esas cosas sucedieran en los dos lugares?
Es difícil de decir, Ua tenía una seguridad impresionante, pero era un objetivo potencial para muchos grupos, mientras que, hasta donde sabía Izuku, ningún villano tenía idea de dónde estaba su casa, por lo que era muy poco probable que este apartamento fuera atacado. Todavía podía suceder. Alguien malévolo podría saber dónde creció la pelirroja, tal vez debería tratar de convencer a su madre de mudarse después de que Izuku se fuera a vivir a los dormitorios. Sí. Lo haría. Eso no venía al caso, ¿o sí? Si planeaba convencer a su madre de mudarse, entonces quería que todos sus cuadernos, y los irreemplazables recuerdos de All Might, estuvieran guardados a salvo en Ain't Alliance en la UA. Era mucho más probable que un héroe o un detective de policía buscara en su habitación y encontrara sus cuadernos en la UA, pero ¿qué tan malo sería eso realmente? El cuaderno de bocetos de Big Weasel sería difícil de explicar, muy difícil, como imposible de explicar, si las personas que lo abrieran reconocieran a los individuos en los bocetos. Muy bien podrían no hacerlo. Kacchan no parecía saber quiénes eran las personas hasta que Izuku los identificó. El cuaderno era claramente viejo, pero no tanto como para que se lo considerara digno de mención. Siempre podría decir que era de su padre si lo presionaban. El cuaderno de sueños codificado tampoco parecería fuera de lugar, ya que Izuku había traído una página de él cuando habló con Nezu, All Might y los demás sobre All for One. No habría necesidad de excusar su presencia. Simplemente escribiría diario de sueños, ya sabes a qué me refiero, en la portada y eso dejaría claro su propósito. Nezu no tendría problemas para descifrar el código de Izuku si el libro fuera confiscado, pero vería una razón para hacerlo. El director tendría que ser más que desconfiado para molestarse con eso. Una vez más, era difícil evaluar el riesgo, en cuanto a los diarios de análisis de héroes, no había daño en traerlos. El primero era obviamente el trabajo de un niño, alguien cuyas habilidades de escritura e ilustración dejaban mucho que desear. Sería inmediatamente obvio para cualquier investigador que los diarios de análisis eran un pasatiempo que Izuku había perseguido toda su vida en lugar de ser el resultado de algún interés malicioso desarrollado recientemente. La pelirroja suspiró y finalmente decidió llevarse todos los libros consigo. Los escondería en un lugar apartado, pero no tanto como para que pareciera que Izuku tenía algo que ocultar, en lo profundo de un cajón, oculto por cosas varias. Eso serviría. Al menos así sabré si alguien los roba, murmuró, y que me los roben sin saberlo sería un desastre. Izuku trajo solo un pequeño, irreemplazable, subconjunto de sus recuerdos de héroe Ain't Alliance. Las paredes de su nueva habitación fueron rápidamente cubiertas de carteles. No había ninguna superficie plana que no tuviera una pizca de figuritas. Un cajón entero de su escritorio, aunque fuera poco profundo, estaba lleno de mercadería. Era extraño tener tanto espacio vacío, pero también era liberador. Su habitación en casa había comenzado a sentirse demasiado abarrotada últimamente, todas las pilas de objetos coleccionables lo presionaban, constriñéndolo mientras su mente se llenaba de pensamientos cada vez más complejos y aterradores. Supongo que ya está. No le había llevado mucho tiempo deshacer las maletas. ¿Y ahora qué? Se deslizó al pasillo y bajó las escaleras, uniéndose a un grupo de compañeros de clase. Oye, Midoriya. Lo llamó Kirishima alegremente. Vamos a hacer un concurso. Ver quién tiene la mejor habitación y todo eso. ¿Te apuntas? Sí, claro. ¿Están todos listos? No, tendré que esperar a Oyama y a algunos otros, respondió la pelirroja. Pero no debería tardar demasiado. Pasaron unos 30 minutos antes de que toda la clase terminara de desempacar y todos estuvieron de acuerdo en que una inspección de la habitación sonaba como una buena manera de pasar su primera noche juntos en los dormitorios. Algunas personas, entre ellas Asido y Kaminari, estaban obviamente nostálgicas. La idea de que la madre de Izuku no estuviera en la habitación de al lado también le resultaba bastante extraña, más angustiante de lo que esperaba. El concurso sería una buena distracción para todos. No había muchas habitaciones que sorprendieran a Izuku. El estricto minimalismo de Ojiro le sentaba como anillo al dedo, pero la nueva morada de Shouji tenía más mantas mullidas y almohadas de felpa de las que nadie podría haber preparado. Sato tenía su propio horno y eso iba a ser difícil de superar, especialmente porque una tanda de galletas acababa de terminar y el olor a azúcar morena flotaba por todo el piso. Kacchan tenía tanta mercancía de héroes esparcida por su habitación como Izuku y más pósters que la pelirroja. Incluso su techo estaba cubierto de ellos. Miró fijamente a la clase, desafiando a cualquiera a decir algo al respecto.
Nadie lo hizo. Y Ida, por alguna razón, ¿por qué tienes tantos pares de anteojos? Le preguntó Uraraka, mirando a través del brillante tesoro. ¿No sería mejor cambiar a lentes de contacto? Ida pasó 5 minutos explicando los peligros de los lentes de contacto en el trabajo de héroe y detallando por qué los anteojos irrompibles y las gafas de seguridad con prescripción médica siempre serían mejores. Izuku asintió. El pelinegro no había pensado mucho en este tema ya que él mismo no usaba anteojos, pero Ida planteó algunos puntos muy buenos. Sin embargo, el adolescente loco por los motores tenía grietas obvias en su reserva, su voz a veces subía precipitadamente de tono antes de caer de nuevo. Ingenium todavía estaba hospitalizado, al igual que los otros héroes gravemente heridos del distrito Camino. Izuku le ofreció al presidente de la clase una mirada comprensiva y recibió una mueca que probablemente estaba destinada a ser una sonrisa a cambio. La habitación de Mineta fue la sorpresa final. Las paredes y el techo estaban completamente tapados por carteles de películas que mostraban a mujeres, muchas veces con armadura, ya fuera un traje de heroína ceñido al cuerpo o placas medievales, golpeando a grandes grupos de enemigos atractivos. Entre ellos había algunos carteles inspiradores que representaban a personas famosas con subtítulos con citas sobre la igualdad y la liberación, a menudo de tipo sexual, pero no exclusivamente. Aparte de eso, era una habitación bastante normal. Había un montón de productos de héroes, todos para heroínas, pero nada desagradable, a menos que contaras que una de sus fundas de almohada tenía cosidos a face sexy. Cuando terminaron las revisiones, hubo un debate sobre cómo calificar y juzgar las habitaciones, y luego Sato ganó el concurso fácilmente sobornando a todos con una galleta. Era extraño volver a clase, tomar su asiento habitual, como si nada hubiera cambiado cuando, de hecho, el mundo era fundamentalmente diferente. En Deavour como héroe número 1, todavía era difícil imaginar el cartel sin All Might en el número 1, y sin embargo, Izuku no tenía que imaginarlo porque era la realidad. Aizawa entró en la sala y dijo: todos ustedes recibirán sus licencias provisionales este año. Fin de la discusión. El examen es muy difícil. Todos lo aprobarán o, al menos, que me ayuden. Sacudió la cabeza. No necesito explicarles a ninguno de ustedes cuán peligrosas y precarias son nuestras situaciones en este momento. Bueno, tal vez necesite explicárselo a algunas personas, pero la mayoría de la clase entendía que el país se tambaleaba al borde de un abismo de caos. No haría falta mucho para enviar a todo Japón a una espiral descendente y UA, en particular, estaba siendo atacada por todos lados debido a los ataques a la USG y al campamento de verano. El entrenamiento será intenso y comenzará de inmediato. Mientras el resto de la clase practicaba una variedad de supermovimientos que emplearían para generar sorpresa y conmoción durante el examen de licencia, Izuku practicaba cómo dejarse caer desde las vigas del techo, aterrorizando a sus compañeros. Esquivar los golpes reflejos que le lanzaban cuando anunciaba hola. A centímetros de los oídos de la gente también era una buena práctica, para él y sus víctimas. La reacción de Kirishima fue particularmente entretenida. Gritó Ark. Y saltó medio metro en el aire agitando los brazos. Esa no es la reacción que quieres tener cuando algo te sorprende, dijo Aizawa desde el otro lado del gimnasio. Oh, ese era All Might con él. Era tan pequeño y desinflado de esa manera, pero parecía estar brindando una buena ayuda a Sato, Zero y Kacchan. Tenía sentido que el hombre hubiera aceptado un trabajo en OA antes de su retiro. En retrospectiva, fue una gran señal de advertencia de que el héroe número 1 estaba a punto de renunciar, a lo que Izuku habría prestado más atención, excepto que simplemente no podía imaginar un mundo sin All Might en su cima. Lo siento, Kirishima se frotó la cabeza tímidamente. Eres como una serpiente escurridiza, Midoriya, dijo. ¿Esa es tu peculiaridad? Tal vez, respondió Izuku encogiéndose de hombros y yendo hacia la esquina. La pared de ladrillos era lo suficientemente áspera como para que pudiera trepar fácilmente hasta el techo. Al principio, los estudiantes lo observaron con cautela, pero 5 minutos de silencio paciente y todos lo habían olvidado de nuevo. Caminó a través de las vigas del gimnasio con una sonrisa malvada. Izuku se agachó detrás de Kacchan. «¡Hola!», gritó. Ark. Kacchan reflexivamente apuntó una explosión hacia donde había estado la cabeza de Izuku momentos antes. Esa tampoco es la reacción que quieres tener. ¿Qué pasaría si fuera un civil pidiendo un autógrafo? Le aconsejó Aizawa. Los civiles tan estúpidos no merecen tener sus malditas cejas. Gritó Katsuki. Aizawa mantuvo una expresión seria y de desaprobación, pero Izuku se dio cuenta de que le había costado esfuerzo.
Shouji no tendría ninguna esperanza, tenía un ojo o un oído en Izuku todo el tiempo. La pelirroja intentaría con Ojiro a continuación. ¡Hola!, gritó Izuku. Ojiro saltó hacia atrás, girando en una posición preparada. «Hola, Midoriya», dijo. «¿Ves eso?», gritó Aizawa. «Esa era la reacción que quieres tener cuando alguien te sorprende». Reaccionó de inmediato, alejándose del peligro potencial y listo para defenderse si era necesario, pero no atacó sin verificar que no estaba a punto de empeorar las cosas. «Felicidades, Kero», dijo Tsu desde su posición en un pilar invocado por cementos. «Sí, buen trabajo, Zero pasó de largo. El tuyo es el primero que pensó que era bueno». Ojiro se sonrojó y tartamudeó un poco al dar las gracias. Era bastante gracioso lo fácilmente que se ponía nervioso ante los cumplidos sinceros. No es que Izuku fuera de los que hablaban. Izuku sabía desde hacía tiempo sobre el examen auxiliar encubierto. Se llevó a cabo una semana antes del examen provisional general y abarcó temas muy diferentes. Los héroes provisionales que planeaban ir de incógnito no necesariamente necesitaban tomar este examen, pero era enormemente beneficioso y sin él, la pelirroja no podría hacer el trabajo de estudio con ningún héroe encubierto porque no se implementarían las salvaguardas de identidad adecuadas para él. Para sorpresa de Izuku, fue Snape quien lo tomó a un lado durante el período libre cuando debería estar estudiando inglés para ayudarlo a prepararse para el examen de auxiliar encubierto. «Soy el único en la UA que ha tomado los exámenes de auxiliar encubierto», dijo, «aunque trabajo más a menudo en primera línea, mi rostro y mi nombre son secretos y de vez en cuando busco villanos en sus agujeros. No he podido encontrar mucha información sobre cómo es realmente el examen auxiliar», admitió Izuku. Es como una versión atenuada de las partes no combativas del examen a favor del agente encubierto. Tampoco sé mucho sobre lo que pasa allí exactamente. Y no deberías hacerlo. Solo las personas que han hecho o van a hacer estos exámenes deberían saber exactamente qué sucede. Lo primero que sucederá es algo completamente inesperado. No tengo idea de qué sucederá este año. Habrá unas pocas docenas de ustedes como máximo en el examen, así que pueden darse el lujo de hacer cosas especiales. ¿Qué quieres decir exactamente? Su objetivo aquí es asegurarse de que tengas las habilidades necesarias para sobrevivir. Snape empujó a Izuku hacia un armario mohoso de hormigón desnudo. Había una mesa destartalada y una única bombilla colgando. Parecía una cámara de tortura sacada de una película de terror. Snape le hizo un gesto a Izuku para que se sentara en una silla de acero desvencijada y, cuando lo hizo, el profesor lo encadenó a la mesa. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Snape. «¿Qué hizo?». Estaban empezando ahora. Miara Izuo sacó el alias que Kono le había asignado porque fue lo primero que se le ocurrió. «¿De verdad? ¿Estás seguro?». «Por supuesto que estoy seguro. No olvidaría mi propio nombre», respondió Izuku, metiéndose en el personaje. «¿Y qué estabas haciendo en esta parte de la ciudad, Miara Izuo?». «¿Qué parte de la ciudad?». «La parte mala de la ciudad, presumiblemente». ¿Cuál sería una buena respuesta? Algo que pudiera ser plausible bajo cualquier circunstancia, responder rápido era probablemente más importante que pensar en una buena historia. Salí a caminar. Me peleé con mi mamá y necesitaba aclararme las ideas. ¿De qué se trataba esta pelea? ¿Por qué te importa? Esa sería la respuesta que daría cualquier persona al azar en la calle. Respóndeme. Rugió Snape, golpeando la mesa con la mano. Izuku se estremeció, y eso era algo bueno. Debería estremecerse. Un chico cualquiera de la calle haría eso. Estoy reprobando historia. Ella me dijo que no trabaja tan duro para pagar la matrícula para que yo me relaje y. Basta. ¿Qué viste? Nada. Lo juro. Estaba tan enojada que ni siquiera sabía por qué calle estaba caminando. Solo estaba caminando. ¿Me das una buena razón por la que no debería asegurarme de que no hables?, dijo Snape con frialdad. Dios mío, ¿realmente iba a ser tan intensa la prueba? Los personajes que estaban interpretando eran convincentes. Casi podía creer que Snape estaba pensando en dispararle. Mi madre es paranoica y llamará a la policía si no vuelvo pronto, y es amiga de un detective. Dijo. Estarán rondando por aquí porque tenía el teléfono conmigo y estaba haciendo llamadas para que supieran dónde estaba. Probablemente no te encontrarán ni nada, pero solo te costará tiempo y creará problemas y, si me dejas ir, no diré nada y, de todos modos, no tengo nada que decir. No sé quién eres ni qué estás haciendo ni siquiera dónde estoy. No hay ningún riesgo. Snape abandonó su personaje.
Piensas rápido, Midoriya. Eso es bueno. Gracias, el profesional no abrió los grilletes. El examen de agente encubierto implicará, hubo una larga pausa, tortura real. No hay otra forma de decirlo. Nada que pueda causar una lesión grave y no por mucho tiempo, pero quieren asegurarse de que los agentes encubiertos puedan manejar un interrogatorio mejorado, o al menos reconocer el hecho de que es algo que les puede pasar. Izuku se había preguntado si ese era el caso. Ya lo sospechabas. Sí, admitió Izuku, con una sensación de malestar en el estómago. ¿Hacen eso en el examen de licencia auxiliar? Me rociaron con gas pimienta, dijo Snape encogiéndose de hombros. Oh, eso no estuvo tan mal. Es una parte estándar del entrenamiento para la policía antidisturbios, señaló Izuku. También pueden dejarte encadenado en posiciones muy incómodas durante largos periodos de tiempo, continuó Snape, con los brazos cruzados, y te harán preguntas sobre la tortura, incluidas preguntas sobre cómo se lleva a cabo y cómo resistirla. Debes saber que la mayoría de los profesionales clandestinos y encubiertos que conozco nunca han sido sometidos a nada más allá de una paliza convencional, como la que reciben los trabajadores de primera línea en un mal día, pero, de todos modos, solo hay una estrategia que considero viable a largo plazo. ¿Y eso es todo?, preguntó Izuku. Estos grilletes eran muy incómodos. Sus articulaciones iban a dolerle mucho cuando lo liberaran para su siguiente clase. Miente. Cíñete a la historia que quieres que crean durante un tiempo, luego divídela y cuenta más y más historias locas. Hará que sea casi imposible que digan qué es verdad y qué es lo que dices, y también hará que parezca que te has derrumbado mucho antes de que realmente lo hayas hecho. Es mejor fingir un colapso mental que tener uno real. Izuku asintió. Está bien. ¿Qué más necesito saber? Snape se rió entre dientes. Es una lista un poco larga. ¿Estás bien, Midoriya?, preguntó Aizawa, llevándolo a un lado unos días después. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Parezco agotada? Extremadamente, respondió el héroe subterráneo, frunciendo el ceño en un gesto de preocupación. Bueno, acabo de pasar una hora atado a una silla mientras Nezu me exigía que le diera el nombre de mi adiestrador y recitaba poesía cada vez más horrible. Pensé que me iban a empezar a sangrar los oídos. Izuku no sabía qué pensar o decir cuando Snape trajo al director para que lo ayudara, que era el objetivo, por supuesto. Los interrogadores intentarían sorprender al interrogado. Nunca se sacaría de la cabeza la imagen del mamífero posando sobre la mesa destartalada, con la pata dramáticamente sobre el pecho, cantando las violetas son rojas, las rosas son azules. Ah, está bien. Eso lo explica todo. ¿En serio? ¿Lo explicaba? Fin del capítulo.